Guten Tag, herzlich willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma alemán, ¿verdad? O, como diríamos en alemán, Deutsch Kurs. Bienvenidos a su clase de alemán. Bueno, vamos a iniciar y la primera parte, digamos, es la meditación respecto del versículo. Pero en esta semana hemos visto ya cómo ir pronunciando lo que vendría siendo el versículo de Mateo 6:16. Voy a volver a poner acá la transliteración, ¿verdad? Para que se nos sea un poquito más fácil el hacer la pronunciación de acuerdo a lo que vendría siendo el alemán transliterado. Cuando hablamos de transliteración, no se nos olvide que se refiere al hecho de escribir en español, para nuestro caso, los sonidos del alemán. En este caso, no estaríamos utilizando el alfabeto fonético internacional, pero es una forma bastante aproximada. Entonces, para el caso del nombre de Mateo, ¿verdad? En el alemán se escribe un poquito diferente, pero la pronunciación es bastante parecida, ¿verdad? Es como Mateus, Mateus. Solo que en vez de una T, como lo haríamos en el español, como mate, es mate, con la, así, con la TH correspondiente. Bueno, un temblor un poquito fuerte, lo sentí un poquito fuertecito. Esperemos que pase un momentito. Bueno, recordemos que vivimos en una zona donde eso, pues, es normal y frecuente, ¿verdad? Se sintió un poquito fuerte. Va, entonces, creo que ya pasó. Bueno, seguimos. Tenemos Mateus y luego habíamos dicho que el 6 lo podemos decir con una Z, Zex, como Zex, o sea, no es como una S. Y eso sí vamos a ir distinguiendo. ¿Por qué poner el sonido de una Z y de una S en esto? Y que debemos de distinguir que no es lo mismo, porque normalmente a nosotros se nos ha acostumbrado a hacer la Z igual que la S, pero aún en la transliteración debemos tomar en cuenta que no es el mismo sonido. El sonido Z es un sonido vibrante, es Z, zex. El otro es S, es como sopladito. Entonces, si yo digo esto como sex, así como S las dos, no estoy haciendo la entonación cerca de lo que sería el propio Deutsch, sino que me estoy quedando más acentuándolo como latinoamericano o hispanohablante. Entonces, cuando veamos esas zetas ahí en las transliteraciones, sépase que es una S, pero vibrante. Una S vibrante. Zex, Zex. Y igual para la parte del 17, ¿verdad? La debemos pronunciar con una Z, haciendo como zip, zen, zip, zen. Entonces, nuevamente, nótese la diferencia entre decir el zip así a decir zip. No es lo mismo zip a decir zip. Hay una vibración que debemos ir aprendiendo a modularla con nuestra voz. Eh, Luego, habíamos dicho que para la siguiente parte podríamos hacer algo como bendu, como bendu, bendu, para las primeras dos palabras, luego aba, bendu aba, y la parte del bastard, bastard, que hemos dicho que no es con una, como que fuera una E, sino con un sonido bastard, con un sonido UH, que no es igual que el V, es más suave. Luego viene esa palabra, ¿verdad? Que le voy a poner la coma para que nos vayamos ubicando en donde está cada cosa. Esas S nuevamente tiene que ser vibrante. Wenn du aber basta so, so. No es lo mismo decir so, así, con ese así, que decir so, so. Y esa también. Salva, salva, so, salva. Entonces, note cómo hay varias S, digamos, del alemán que se hacen con un sonido de zip. Si este sonido nos cuesta entenderlo, piénsenlo en inglés, porque realmente es una
Z, digamos, más como la Z del inglés. Cuando se lee la Z del inglés, no se dice Z, se dice zid, zid, zid. O cuando pensamos, por ejemplo, decir zebra en inglés, se dice con esta Z también. En inglés se dice zebra, zebra, con la con ese sonido vibrante. Entonces tenemos esta parte acá y luego vamos a decir dynam. Otro sonido UH, dynam. Esta palabra que es cup, esa queda igual, no le vamos a hacer mayor cambio. Esta vamos a cambiarla por una T. Cup, cup, unt. Y luego lo que sería el beige. Cup, beige. Dine, otra vez. Guzit, otra UH. Guzit, con la zit. Guzit, con lo que sería una vibración. Entonces ahí tendríamos la pronunciación y hemos dicho que el valor, ¿verdad?, de esta semana en alemán va a ser Welche dann Guzit. Welche dann Guzit. Que para nosotros vendría siendo, bueno, que metí una C aquí de más, debe de ir, es así, beige, 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 así, beige dann Guzit, que en alemán significa lavarse la cara. La Gesicht es precisamente el rostro o la cara. La Gesicht. Bueno, vamos a iniciar entonces a practicar el versículo, ¿verdad? Vamos a leerlo de la siguiente manera. Matthäus 6:17. Wenn du aber fastet, so sammle deinen Kopf und wäsche dein Gesicht. Bueno, ahora les tocará participar a ustedes dos. Voy primero con Adriana Belén. Escuchamos. Mm, Sería Mateus, Mate- Mateus. Trate de pronunciar bien. Mateus Septemsen. Septemsen. Bin du aber fast du so Salva. Salva. ¿Qué sería? Salva. salva dium Dainan. Dainan. deinen, deinen un Cop. Cop. por un bish den good. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Belén, por su participación. A medida avancemos, vamos a ir, digamos, practicando más el idioma, conociéndolo más y mejorando algunos aspectos de pronunciación. Veamos, Yasmín me indica si puede participar. Sí, claro que sí. Adelante. Es Mateo 6:17. Wenn du aber faste, so salbe deinen Kopf und wäsche dein Gesicht. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, quiero cerrar, ¿verdad?, con un aspecto de la meditación que lo he ido comentando con los otros grupos. Y es con respecto a lo que este versículo nos dice. Eh, Me voy a remitir en este caso a la parte del español para cerrar la reflexión. Y es que a veces, por ejemplo, en algunas Biblias nos dice ungir la cabeza. De hecho, en la Biblia en alemán, esa sería esa parte, ¿verdad? Después de Wasser zur Salbe deinen Kopf und, hasta ahí. Ese, Salbe deinen Kopf und, vendría siendo en alemán ungir la cabeza, prácticamente. Untar o ungirse con aceite en la cabeza y luego lavar el rostro, ¿verdad? Que es la frase de esta semana, que es el Wäsche dein Gesicht. Eso, si bien es cierto, nosotros podemos ver una aplicación práctica a nuestras vidas, sería el hecho de decir, bueno, Jesús les dijo a sus discípulos y a nosotros que cuando hagamos un ayuno, hagamos
que sea en secreto. Eso vamos a hablar la otra semana, porque el versículo 18 habla acerca de que esto se hace en secreto para con el Padre, pero involucra al Padre y hacerlo en secreto. Entonces, esto de ayunar, ungirse la cabeza en otras traducciones más modernas, digámoslo, es como peinarse. O sea, es una idea de, bueno, arréglate el pelo, ¿verdad? De que no se note que has estado o que estás ayunando y que estás desarreglado por no comer o algo así. O que tu rostro se ve triste o que te ves con hambre o que no te ves normal. Por eso, lava tu rostro significaría, bueno, haz tus actividades normales del día a día. Esa es una aplicación práctica, pero hemos estado discutiendo con el resto de grupos de una explicación espiritual. La aplicación espiritual es que en la Biblia el aceite, porque para ungir se necesita aceite y para lavar se necesita agua. O sea, son dos elementos que ahí están implícitos. Necesitamos aceite y necesitamos agua. ¿Qué significa esto? Que espiritualmente esas dos cosas o esos dos elementos tienen muchos simbolismos. El Espíritu Santo representa siempre el aceite. El aceite siempre está representando la unción del Espíritu en nuestras vidas. Por otro lado, el agua, Jesús dijo, yo soy el agua viva y quien bebe de esta agua no tendrá sed jamás. En otras palabras, si revisamos esto que Jesús les dijo a ellos, que eran sus acciones normales que hacían en aquel tiempo, como para el cuidado diario, nos está diciendo acá de que cuando queramos ayunar y tener comunión para con el Dios Padre, en primer lugar debemos pedir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para ese momento. Y en segundo lugar, lavarnos nuestro rostro con el agua que representa a Cristo. En otras palabras, si nosotros atamos lo que aparece en esta porción, nos damos cuenta que en cierta manera Jesús se refirió a la Trinidad para el ayuno, incluyendo que el ayuno pues es dedicado a como una adoración a Dios, involucra al Dios Padre, pero también involucra al Espíritu Santo e involucra al Hijo en la parte del lavado del rostro. Algunos comentaristas bíblicos dicen que lavar el rostro implicaría el hecho de día con día reconciliarme para con Dios. Saber que todos los días hacemos acciones malas, que todos los días pecamos de una de otra manera. Entonces, recurrir a decir, bueno, me lavo el rostro nuevamente con esa agua purificadora que representa a Cristo en mi día a día, pero también me cubro con la unción de su Espíritu Santo. Bueno, con eso terminamos. Y ahora vamos a ir a la clase. Nos habíamos quedado acá con que íbamos a trabajar con esta paginita, viendo las transliteraciones y viendo el IPA y haciendo una comparativa entre ellas. Vamos a ir palabra por palabra. Voy a tener esta aquí más cerquita, solo que aquí hemos usado este para otro idioma. Vale, la primera palabra es sencilla. Y ya lo hemos visto, es como hello, es para decir hola, pero si la buscamos en Wiktionary, la encontramos en varios idiomas y el que nos interesa es el Deutsch. Y aquí hay dos entonaciones, es decir, hay alemanes que nos entonan, la parte fuerte es el ha, de hello, como hello, subir en ha y bajar en lo, o al revés, es decir hello. Aló. Vale. Independientemente de las dos, creo que nos da ya a entender que cualquiera de las dos son buenas pronunciaciones. Quedémonos con la primera, digamos, que es la más común, y la vamos a poner acá. Entonces, lo que vamos a ir agregando en rojo es el IPA. No se nos olvide que aquí vamos a ponerle, esto es el IPA, el alfabeto fonético internacional. Entonces, la primera, nótese aquí una situación. En la transliteración se nos dice que es como una J. Por el otro lado, se nos da la idea de que debe ser una H. Ah, pero aquí me falta una página. Quiero ver si la tengo aquí para cargarla. Que es una página que quiero que comencemos a utilizar a partir del día de ahora. Quiero ver si la tengo acá.
Esta que vamos a ver ahorita es una página interactiva de lo que vendrían siendo los sonidos del IPA. Voy a cargarlas acá. Bueno, vamos a poner quizás aquí. Vale. Lo que quiero que veamos el día de hoy es esta página que a la vez nos va a servir para irnos ubicando en los sonidos del IPA. Entonces, esta es un IPA, pero interactivo. Es decir, tiene los diversos sonidos y nos aparecen no solo eh, la escritura del IPA, sino que también nos aparece la oportunidad de venir y ponerme sobre una vocal o sobre una consonante que yo tenga interés en saber cómo se escucha. Entonces, por ejemplo, en la palabra que estamos viendo acá, que es para el hola, tiene una H al principio. Entonces, si nos vamos a lo que es las consonantes que están por ese lado, la H, a pesar que en español se nos dice que es muda, la H tiene un sonido que no es mudo. Lo que pasa es que es un sonido que se llama, de acuerdo al IPA, se le llama sordo. Cuando escuchamos la palabra sorda, quizás pensamos que entonces no escucha, no se escucha. Sí se escucha. Lo que significa sordo en este tipo de sistema es que es un sonido que no es vibrante, es decir, que solo es como inhalar aire y sacarlo. Cuando nosotros inhalamos aire así, ¿verdad? Y lo sacamos como, y ahora lo sacamos por la boca, sí hay un sonido, pero es un sonido que a veces se dice es como silbar, es como silbante. Esos son los sonidos sordos. En cambio, si yo inhalo aire y hago algo como, allí ya no estoy ante un sonido sordo, sino que estoy ante un sonido vibrante, porque estoy dejando que el aire no solo pase. Recordemos que acá en nuestra garganta están las vocal cords, están nuestras cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales es como que usted piense así en un circulito, ¿verdad? Que se expande y se cierra, se expande y se cierra. Cuando usted solo deja pasar el aire, no se cierra ni nada. Pero cuando usted vibra, sí, se encoge y ahí se produce la vibración. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podríamos ir a escuchar el sonido de la H, que es esta que está acá. Y el sonido de la H, ¿verdad? Nos va a indicar en el caso de la tabla que está aquí. De hecho, hay varias variantes de la H. Por ejemplo, esa que está acá, miren, es un sonido de H. Y esta, bueno, en general, todos estos son sonidos de la H, estos cuatro. El más común es este que está aquí, que es el que estamos viendo acá. Entonces, no nos confundamos que con el IPA, porque el IPA nos ilustra a veces con consonantes y vocales que nosotros digamos, son las mismas que siempre he escrito. Y no es así. Son consonantes y vocales de sonidos, no de escritura. Entonces, al venir acá, nosotros podemos clicar Ha, aha. todas las consonantes. Al escucharlas, usted va a encontrar en este tipo de páginas interactivas que le agregan un sonido como de una A para que sea más claro gesticularlo. Pero usted lo que tiene que fijarse es en lo que está sonando de la consonante, no la A. Entonces, siempre aquí van a encontrar que al clicar sobre una consonante, se dice dos veces. Se dice con la A antes de la consonante y con la A después de la consonante. Ha, aha. Nótense que la primera es con la, antes está la H con la consonante. Es como la estamos leyendo ahorita acá, miren, es como está aquí. Así lo dicen en este punto. Ha, aha. Entonces, nótese que la primera parte, ja, es la H con la A, y cuando dice ajá, es la A con la H. Lo mismo sucede para cualquier otra consonante. Por ejemplo, la L, que aparece también en esta palabra, miren acá,
Aquí está en la L. Si vamos a buscar la L, es esta acá, es esta. Cuidado, hay varias L's. Por ejemplo, todas estas son variantes, miren, de la letra L. Son sonidos que suenan a una L, pero que tienen su peculiaridad en términos de dónde se genera la L. No todas se generan en la misma zona. Entonces, si nosotros pulsamos aquí sobre la L, La, Allah. igual, escuchamos primero la L con la A y después la A con la L. En todas las que estén aquí, así suena. De esa manera. Primero va la consonante con la vocal A y después va la A con la consonante. El propósito es que usted aprenda a distinguir cómo suena la consonante cuando está antes de una vocal y cómo suena la consonante cuando está después de una vocal. Para eso se hace. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esta palabra? Lo que está sucediendo es que si regresamos acá, miren, al IPA que teníamos acá, tenemos esa escritura, pero si la comparamos, ¿por qué la J en la transliteración? Porque el sonido de una H realmente se parece más a la J nuestra del español. Y es como cuando nosotros solo hacemos así como que estamos aspirando aire. Ese es el sonido de la H realmente. Toda la vida se nos ha pasado diciendo la H es muda, pero no es cierto. La H tiene un sonido. En el español sí es cierto que en algunos casos lo hacemos muda, pero en otros no. En otros casos a la H le metemos nosotros ese sonido. Bien, creo que la situación es principalmente aquí en Latinoamérica con la cuestión de la H. En los países centroamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acostumbramos a veces a algunas palabras, sí, decirlas con la H, meterle ese sonido, y a otras a veces no se lo metemos. Entonces, cuando veamos en el IPA la H escrita, debemos de saber que la H suena más a una especie de J. Pero no solo eso, sino que también en la página que acabo de mostrarles, en esta podemos ver las vocales. Esta que estamos viendo ahorita es bastante sencilla porque son casi las vocales del español. O sea, esta que está aquí, miren, corresponde a esta de acá. No se nos olvide que ese diagrama representa como así, nuestra boca vista de lateral. Entonces, la parte baja es donde hay menos recorrido, donde la lengua, digamos, casi no se puede mover mucho. Es esto. La parte alta representa nuestro palato o la parte, digamos, que le conocemos como el cielo de la boca o el paladar superior, que es toda la zona de arriba. Ahí nosotros podemos mover la lengua hasta adelante, hasta aquí por los dientes y hacerla bastante atrás. Cuando la hacemos así como para atrás, vea que la puntita como que se enrollase, llegamos a estas zonas de acá. Y esto representa la apertura. ¿De aquí tanto? Por ejemplo, para esta es la más abierta. ¿Eh? Ah, y la lengua va a esa zona, acá directamente. Ah, y claro, aquí tenemos una O del español, que sería esta de acá. Y aquí podemos escuchar también los sonidos. A, A, O, O. Ahí estaríamos con los sonidos de lo que vendrían siendo las vocales. Entonces, esa tabla es bastante bonita porque tiene esa interacción. Y ahí nos puede servir como para saber, bueno, cómo suenan las cosas. Por ejemplo, se recuerdan, voy a hacer remisión ahorita a esa palabra, del versículo que le hemos estado viendo. Hemos estado viendo la palabra de el ayuno, en lo que vendría siendo el alemán. Y les decía, miren, en este caso, ¿verdad? Nosotros lo ponemos, perdón, lo ponemos así. Esa es la escritura. Pero si vamos al IPA, por ejemplo, si lo buscamos en el IPA, nos va a aparecer con un schwa. Pero yo les he dicho, mire, el schwa se parece a una UH.
Si retomamos ahorita esa palabrita y la buscamos acá, así como está, que es, ya decíamos, eso significa ayunar en alemán. Pero puede aparecer en otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés existe, pero esto significa otra cosa. En el caso del inglés, es un adjetivo, es el superlativo del adjetivo rápido. Y en inglés sí se leería como fastest, pero a nosotros no nos interesa ahorita eso, nos interesa esto. Miren, y aquí se lee con esto, que ese es el schwa. Entonces, si nos llevamos esto acá y ahora lo revisamos con lo que sería la tablita y vamos viendo como cada una de ellas, veamos primero la F, la letra F, que es la misma F del español. Entonces la clicamos acá. affa, 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 Ahí tendremos el AFA o FA, que vendría siendo la otra parte. AFA o FA. Luego tenemos la A, que pues por suerte eso es lo que se gesticula ahí. Repito, todas las consonantes ustedes van a escuchar que las dicen con esta a todas. En este tipo de páginas interactivas, todas van con esta A. Pero entonces se une la fa, digamos, fa. Pero luego miren, aquí está una S. Esta S sería esta de acá. Es la S que nosotros ya conocemos. sa, assà, Es la sa, pero si le damos a esta, si aquí, miren, estuviera en vez de una S, una Z, significa que el sonido no es este. Si es una Z, es esta. Y escuchen acá el sonido de la Z. za, assà, No tenés la z, za, assà, Cuando aparezca la Z, por eso hay que tener cuidado con eso. Pero al que yo quiero llegar ahorita es el schwa. El schwa es este símbolo que está acá. Es como una E al revés y como que le den vuelta haciendo un espejo. Este está aquí, miren, se encuentra acá. Prácticamente se conoce como el sonido central de las vocales, porque si se fijan está al medio de todo. O sea, está al centro de lo que vendría siendo el movimiento que podemos hacer con la lengua en esta zona y esta zona. Está ahí, ¿verdad? Está como el centro de ese movimiento. Pero aparte que está al centro de ese movimiento, también está al centro de lo que vendría siendo la apertura de la mandíbula. Entonces, la mandíbula queda entreabierta en ese sonido y es algo como porque la lengua está casi estática, uh, sin moverse. Este sonido es el que vamos a decir. Mire, si usted translitera el sonido, cuando hacemos la transliteración, entonces esto suena a una UH, bastard, bastard, y es la transliteración, bastard. Eso es el UH, el uh. Entonces, esta UH sirve para representar este símbolo que así nomás no lo podemos sacar con un teclado, ¿vea? Es decir, hay que saber los códigos o irse a los símbolos especiales para poder utilizar este símbolo que está acá. Este es el famoso schwa, ¿vea? Que existe en el inglés, en el alemán y en otros idiomas más, ¿vea? Entonces, ahí estaríamos viendo esa representación. Bien, así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que vamos viendo, digamos, a nivel de la escritura. Pero siguiendo entonces con lo que tenemos como ejemplo en esa, vamos a ver ahora otro tipo de ola. Y es este que está acá. Aquí sí quiero aclarar que puede ser que Wiktionary no tenga todas estas palabras. Vamos a intentar identificarla a ver si aparece para lo que nos interesa. Pueden ver que aquí nos da algunos listados, ¿verdad? El bávaro, el checo y el esperanto, que es un dialecto que se habla en España también. Aparece en latín y claro, está para lo que nosotros nos interesa.
es el alemán. Pero aquí sí hay que aclarar que hay dos pronunciaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos escuchar la pronunciación que está aquí grabada en the Wiktionary, pues solo le damos aquí en play. Servus. Servus. Vale. De esas dos, la que está aquí, Servus. la que han subido acá, es esta de acá. Nótese que no suena la R que está aquí, sino que suena esta que es una especie como de U, aunque parece A, pero suena más a una U. Em, si la ubicamos, por ejemplo, bueno, nos vamos a llevar las dos. En este caso voy a hacer una excepción porque son dos pronunciaciones. Bien. O dos acentuaciones, digamos, de la palabra. Entonces, tenemos ahí que ya nos da la idea, ¿verdad? Para el sureste de Alemania, en Austria, es un hola informal, nos dicen, ¿verdad? Pero también, miren, para otras zonas puede ser también para decir adiós. O sea que es una palabra bastante usada para lo que vendría siendo varias cosas. Incluso nos dice que as a toast, que un toast es cuando se hace un brindis. En inglés se dice toast o cheers. Entonces, esta palabra puede ser que los alemanes también la usen para brindar, para hacer un brindis, para decir hola, para decir adiós. Entonces, es una palabra bastante genérica en términos de que no tiene un solo uso. Pero si nosotros la vemos acá, miren, hay dos. Entonces, en el material, la transliteración siempre se hace con la que es más cercana al español. Entonces, de estas dos que están acá, la que es más cercana al español es la primera. Y claro, se nos dice, mire, es como hacer una E, como decir ser, con ser, serbus. Entonces, diríamos acá, serbus. Sería una forma de pronunciar, pero ya escuchamos que hay una diferente. Entonces, las transliteraciones siempre tratan de enseñarnos como la forma más cercana al español, ¿ya? Como esta con la J, ¿vea? Habló. Y esa que sería casi como leerlo en español, ¿vea? No habría mucho cambio. Sin embargo, sí son sonidos diferentes de acuerdo al IPA. Porque, por ejemplo, si nos ubicamos en el IPA, en términos de las vocales, miren, esta que está aquí es la E abierta, es esa de acá. Esa es la E cerrada, que es la del español. eh, 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 Pueden ver que hay un ligero cambio en la entonación. El cambio viene debido a lo que vendría siendo la articulación de cada una de esas vocales. Porque esta es como decir eh, E, E. La boca no se abre mucho. E, E. Pero en esta sí debemos de abrirla. Es como decir E, eh, E. Es casi como abrirla como para una A, casi como para una A, pero haciendo la E, E, no es es abierto. Ese es el sonido de esta. Entonces, si la gesticulamos de acuerdo a lo que es el alemán, es más como ser, ser, ser. Entonces no se va a escuchar como ser, como nosotros lo decimos así. Y la U sí es esta. De aquí no hay donde perderse. Ahí la U es la misma. uh, uh, Ahora, aprovechando que en esta palabra, la voy a hacer para acá para marcar mejor, ha aparecido esto, miren. Vean que aquí está la misma E, pero está con una Z, miren. O sea que hay una entonación en donde no se hace como Z, sino como Z, con vibración. Vea, con vibración. Y esta aparece acá, miren. Parece como una A al revés. Esta A al revés está ubicada aquí. Es el sonido que vamos a escuchar ahorita. ah, ah, Es como una A alargada. Bien. Y luego la US. Ahora,
Aquí nuevamente diríamos, no es lo mismo, ¿verdad? Escuchar esto sa, asa, que escuchar esto. za, aza, Cuando regresamos aquí y vemos la pronunciación que se encuentra grabada acá, Servus. Servus. nótese que dice zebus, 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 con la z, zebus. Entonces, vean acá lo que es de importancia para nosotros el IPA. El IPA nos puede ayudar a que con solo saber reconocer los patrones de sonido que están escritos ahí, podemos nosotros bien con nuestro oído, al irlo preparando, al irlo entrenando, distinguir cuál acento está utilizando una persona. Bien. Es decir, ahorita estamos escuchando la persona que ha grabado este audio, lo dice de esta forma, porque comienza con una S vibrante, luego sigue la E abierta y luego sigue este sonido que es como una A. A esta se le conoce como eh, la A, que es una A entreabierta, se le llama a esta que está acá, esta A de acá. Es decir, la lengua no va hacia el frente, sino que va un poco más atrás y la boca no se abre tanto. Ah, ah, ah. Es una A que es un poquito más tirada al centro, por así decirlo, de esta zona, ¿verdad? Recuerden que esto de acá, esta posición es acá. Aquí la zona de lo que vendría siendo el paladar inferior, exactamente donde están los dientes. Y eso es como retroceder. Adelante, Yasmin, veo que tiene pregunta. No. No, 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 fue por error, Ah, perdón. no se preocupe. Bueno, de acuerdo. Bien, ya se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Y solo cubrimos dos palabritas, pero creo que nos sirve bastante para irnos ilustrando ya cuál es el uso que le vamos a estar dando a la IPA. Siempre vamos a usar las transliteraciones. Ya dijimos, es un sistema efectivo para ir viendo cómo funciona cada palabra. Pero no cabe duda que si nosotros nos vamos a lo que es el alfabeto fonético internacional, encontramos más sentido a los sonidos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, no podríamos distinguir con esto acá, ¿sí? No podríamos distinguir, bueno, ¿cuál S voy a hacer? Ya, voy a meter este otro sonido en vez de la R, porque nótese que en este acento la R no suena, se cambia por un sonido de vocal. Ese tipo de cosas son las que vamos a ir estudiando. Pero por hoy vamos a decir Auf Wiedersehen y nos vemos primero Dios mañana. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Danke.